El mal clima se ensaña con el norte de Estados Unidos. Carreteras congeladas, accidentes y un frente frío que podría empeorar el panorama en los próximos días. Tratan de prevenir más contagios a toda costa. Una ciudad ahora impone nuevas medidas sanitarias. Están obligando a sus residentes a cambiar de mascarillas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la situación en el norte del país. Es caótica. Las tormentas de los últimos días han provocado un sinfín de problemas a residentes y conductores. Desde accidentes hasta vivir sin electricidad. María Teresa Sarabia con el siguiente reportaje. Más de 80 millones de personas se encuentran bajo alerta de un clima invernal gélido en la costa este de Estados Unidos y con poderosas ráfagas de viento en los próximos días. Pero las huellas del clima invernal, lluvia helada y temperaturas al punto de congelación se dejan sentir con toda su furia desde Maine hasta las Carolinas, Georgia, Virginia Occidental y Pensilvania. En Carolina del Norte, Roy Cooper, el gobernador de ese estado, dio la orden para desplazar a 200 miembros de la Guardia Nacional para ayudar en las labores de rescate de gente atascada en las carreteras. Tan solo en ese estado se registraron 400 accidentes el domingo. Y por si fuera poco, un total de 1.314 vuelos fueron cancelados este lunes en los distintos aeropuertos y se espera que la pesadilla aumente, paralizando a una industria que de por sí ha sido severamente golpeada por la pandemia del coronavirus. La tormenta invernal también estropeó las actividades normales de la compañía ferroviaria Amtrak, que se vio obligada a cancelar el viaje de varios trenes en todo el noreste del país, como la línea que une Washington D.C. con Nueva York o la que opera desde Richmond, Virginia, con Boston. Autoridades del Servicio Meteorológico de Estados Unidos pronostican que la tormenta invernal continuará su avance hacia Canadá. El manto de nieve que arrojó ya cubrió de blanco la región de los Apalaches centrales y la parte baja de los Grandes Lagos. Los meteorólogos dijeron que todo esto podría volver a empeorar durante el fin de semana y por lo mismo recomendaron a los conductores quedarse en casa para evitar carreteras resbaladizas y atascos o accidentes. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Escenas llenas de dolor se vivieron durante los servicios funerarios de las víctimas de un incendio en Filadelfia. En la ceremonia le dieron el último adiós a 3 hermanas, a Rosalie McDonald, a Virginia Thomas y también a Kensha White, y también a 9 de sus hijos. Ellos murieron en el incendio del pasado 5 de enero en un complejo de departamentos. Y ante el acelerado repunte de infecciones y muertes en los últimos días, el condado de Los Ángeles, en el estado de California, inicia un nuevo mandato para el uso de mascarillas dentro de lugares públicos y privados. Dayanis López está con nosotros con todos los detalles. Dayanis, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, José. Como medida de protección durante esta peligrosa ola de contagios, la nueva regulación obliga a que los empleados que trabajan en interiores o atienden a clientes ya no pueden usar cubrebocas de tela y tendrán que sustituirla con una mascarilla quirúrgica. Este lunes, el condado de Los Ángeles, California, registra 31.576 nuevos contagios de COVID-19, cifra 10 veces más en comparación con hace un año, cuando se registraban 3.360 infecciones. Este momento, una persona que está infectada de Omicron puede infectar hasta 7, 8 personas de un solo. Entonces, eso es bastante riesgoso y entre más usted salga de su casa, más riesgo tiene. Incluso el Departamento de Salud Pública informó que entre sábado y domingo cerca de 120 personas perdieron la vida a causa del coronavirus, el número más alto de fallecidos en más de 9 meses. Casi la mayoría de las personas que terminan en el hospital con complicaciones de COVID son personas que no están vacunadas. Por el momento, únicamente 69% de la población en Los Ángeles, California, está completamente vacunada. Así que para reducir la transmisión comunitaria, propietarios de negocios o empleadores tienen que proporcionar a sus trabajadores mascarillas quirúrgicas como una N95, KN95 o incluso KF94. Tenemos que adaptarnos a las normas que la ciudad nos pide precisamente para evitar el cierre. Para Ana Fuentes, aunque será poco costosa esta medida para su bolsillo, entiende que portar un buen cubrebocas puede salvar su vida y la de sus hijas, así como mantener su negocio abierto. A veces es complicado porque si no hay mucha venta, hay que gastar en las mascarillas y en otros artículos también de primera necesidad para
para mantener aquí en el local. Este mandato debe implementarse en cualquier lugar de trabajo, en interiores o donde se tenga contacto con el público. Si traen alguna mascarilla de tela, yo les ofrezco una que sea más o menos como esta, o igual les digo que con una de tela no es conveniente. José, funcionarios de salud del condado de Los Ángeles, California, también recomiendan que los residentes dejen el cubrebocas de tela en casa y usen una mascarilla quirúrgica cuando estén en espacios aglomerados, además de limitar actividades no esenciales. Regreso contigo y muy buenas noches. Gracias, Dayanis. Vamos a otra información. La cepa Omicron del coronavirus aún no ha llegado a su máxima capacidad de infección. El cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, dijo este día que, y cito, las próximas semanas serán difíciles. Por cierto, expertos de la Universidad Johns Hopkins informaron de un promedio de más de 750,000 nuevas infecciones todos los días durante la última semana. No se deje engañar y aprenda cómo identificar si una mascarilla KN95 en contra del COVID-19 es falsa o no. En Miami, Anthony Belchi nos explica cómo no caer en las garras de los estafadores. Ante el aumento sin precedentes de contagios por la variante Omicron, los CDC están pidiendo el uso de mascarillas tipo KN95 y N95. Son excelentes contra los virus por su sistema para evitar el filtrado. Eso sí, siempre y cuando se pongan correctamente. Es que sea del puente de la nariz, las mejillas, la barbilla, que haya un buen sellado para que te filtre, te ayude a ti y ayude a los demás. Sin embargo, hay que ir con mucho cuidado, sobre todo porque se están vendiendo mascarillas aparentemente de esa calidad, pero en realidad son falsas. Lo mejor es hacer la consulta en línea a través del Laboratorio Nacional de Tecnología de Protección Personal de los CDC y comprobar si tienen el certificado de calidad en Estados Unidos. Aparecen todas las mascarillas de diverso tipo, N95. Bueno, en otras páginas aparece P100, R95 que están certificadas. El certificado NIOSH para su comercialización en Estados Unidos también puede ayudar a saber si ese tapabocas es seguro o no. Es un tipo de tantos que existen que son aprobados por NIOSH y tener la característica de filtrar 95%, ser una N95. Ante la duda, lo mejor es desconfiar, aunque siempre se pueden tener en cuenta dos aspectos básicos para tener por lo menos una certeza. Que sea bueno el filtro, que realmente filtre al menos el 95%. Y número dos, que tenga una buena fijación a tu cara. Después de todo, los expertos recomiendan comprar en lugares confiables que den la garantía de que este tipo de mascarillas cumplen con la normativa. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. En el día de Martin Luther King recuerdan el desafío para proteger la libertad del voto. Vamos a Washington. Alfredo Miranda nos informa de las posibilidades de éxito o fracaso de este tema tan crucial. En el aniversario del nacimiento del líder de derechos civiles Martin Luther King Jr., el país se encuentra dividido políticamente sobre uno de los puntales de su lucha, el derecho de acceso al voto. En su mensaje, el presidente Biden convocó a terminar su legado. No basta con elogiarlo, tenemos que comprometernos a terminar su tarea para lograr trabajos y justicia y proteger el sagrado derecho a votar, derecho en el que se apoyan todos los otros derechos. Pese a las bajísimas temperaturas reinantes, cientos de manifestantes marcharon en Washington, D.C., no solo para conmemorar el legado de Luther King, sino para presionar al Partido Republicano para que apruebe la ley que protegería los derechos de votación. Desde el 6 de enero de 2021, cuando los insurrectos atacaron el Capitolio, 19 legislaturas estatales aprobaron 34 leyes que retroceden el derecho al voto de los ciudadanos. Estas leyes se han aprobado con precisión quirúrgica para eliminar del proceso a los votantes de color. El Senado volverá a sesionar este martes y se espera una votación para terminar el debate sobre la legislación de libertad para votar y avance de los derechos electorales. Para aprobar la ley se requiere que 10 senadores republicanos se sumen a los 50 demócratas, algo que está lejos de ocurrir. La vicepresidenta convocó a que se apruebe la ley, que de no hacerlo tendría consecuencias nefastas para la democracia. Sabemos que el ataque a nuestra libertad de votar lo van a sentir todos los estadounidenses en todas las comunidades. Si nos quedamos de brazos cruzados, toda la nación y las generaciones por venir pagarán las consecuencias.
Después del fracaso la semana pasada del intento de modificar las reglas y eliminar el fastidioso filibustero para aprobarlo por mayoría simple, el liderazgo demócrata buscaría un nuevo cambio de reglas para eludir el requisito de los 60 votos. No existe mucho optimismo con respecto de la aprobación de la Ley de Derechos del Voto. Algunos dicen que la senadora Kyrsten Sinema, al oponerse al cambio de reglas, habría sepultado cualquier probabilidad de que sea aprobada. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Una breve pausa y regresamos con lo siguiente. Se escondían entre la maleza y las montañas, han sido atrapados, han frustrado sus sueños de llegar a este país. El resultado de la erupción masiva de un volcán submarino. Miles siguen incomunicados. Regresamos con las imágenes y los detalles. Los sueños de llegar al norte quedaron truncados para decenas de migrantes. Han sido capturados entre barrancos y matorrales. José Flores desde Guatemala con lo que ocurrió la última caravana centroamericana. Decenas de migrantes hondureños y nicaragüenses intentaron hasta este lunes continuar con la primera caravana del año, pero la policía los encontró escondidos en lugares montañosos y en algunos barrancos, por lo que fueron detenidos y retornados a la frontera para disolver en definitiva el primer movimiento migratorio masivo del año. Si dentro de 15 minutos no desocupamos el área, no sabe qué va a pasar con nosotros, nos está amenazando. Van a matar, los van a agredir. Nos está amenazando y si nos quieren matar, pues lo que pagan, que mate a todos, que los mate. La policía disolvió la caravana entre sábado y domingo en medio de violentos enfrentamientos y retornó a centenares de migrantes hondureños a la frontera, pero muchos regresaron a Guatemala en la madrugada de este lunes. Rafael es uno de esos indocumentados y asegura que está decidido a seguir con su camino porque en Honduras no se puede vivir más. No, tiene que haber viaje porque ya no puedo volver para atrás, pues. O sea, sería volver a lo mismo. Lastimosamente uno hace este viaje con todo tipo de riesgo, no es que porque uno quiera. Muchos migrantes hondureños como Miriam han desafiado a la policía y han retornado a la frontera con Guatemala para seguir con su camino, ya que afirma que si regresa a su país, su vida está en peligro. La misma pandemia eso me quiso matar y me amenazaban por textos, por mensajes, por teléfono. Entonces mejor decidí a buscar la misma caravana para irme para el país que yo quiero, que es los Estados Unidos. La policía ha reforzado la seguridad en lugares fronterizos cerca de las montañas que han utilizado los migrantes para retornar al país y así evitar que vuelvan a organizar la caravana. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Los habitantes de Tonga, en el Pacífico Sur, permanecen totalmente incomunicados después de la impresionante erupción de un volcán submarino. La Alta Comisión de Nueva Zelanda, en la capital Nuku'alofa, informó que la erupción y el posterior tsunami también causaron daños significativos a lo largo de toda la costa occidental de la isla principal de Tonga Tapu. Y las olas que provocó la erupción de este volcán submarino se sintieron hasta en el estado de California. Imágenes de drones capturaron el fuerte oleaje en el puerto de Santa Cruz. Como si fuera de juguete, un barco fue arrastrado por una fuerte corriente. Testigos aseguran que las olas tuvieron la misma intensidad que en el año 2011 cuando ocurrió el terremoto en Japón. Y a miles de kilómetros de distancia, en Perú, 2 personas murieron después de haber sido arrastradas por las olas. Más de 20 puertos peruanos fueron cerrados por precaución, mientras que escenas de pavor mostraban el agua del mar inundando casas y negocios en el centro y norte del país. También numerosos vehículos quedaron atrapados en las calles anegadas. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Una mujer esperaba tranquilamente el tren y fue empujada. Le diremos cómo terminó este empujón mortal. Segundos aterradores fueron grabados cuando un joven empuja brutalmente a una mujer en las vías del metro. Esto ocurrió en Bélgica. La mujer volvió a nacer gracias a que el conductor de la máquina frenó justo a tiempo. El sospechoso fue un joven francés de 23 años. Escapó, pero fue arrestado en la siguiente estación y fue detenido por intento de homicidio.
Y miles de neoyorquinos son presas del pánico, vaticinan un tsunami de desalojos. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos explica los motivos de esta gran preocupación con los neoyorquinos. Terminó el moratorium estatal que protegía de desalojos y ya no hay fondos para extenderlo. Así lo concluyó la gobernadora Kathy Hochul, lo que deja a inquilinos que deben rentas atrasadas debido a la pandemia a un paso de quedarse sin techo, como el caso de Mario, quien vivió en este apartamento en Queens por 15 años, pero perdió su trabajo debido a que enfermó de COVID-19 y no logró recibir ayuda del gobierno para poder pagar su renta. Yo la deuda que tengo son aproximadamente de 7 meses de renta. Lo único que pude pagar son los servicios con mis propios ahorros, pero son 7 meses y como le digo, apliqué, pero desgraciadamente no tuve ninguna respuesta. La presión de la deuda lo obligó a tomar la decisión de empacar sus cosas y marcharse, antes de enfrentar un proceso de desalojo. Sin la moratoria vigente, al menos 140,000 procesos que estaban pendientes desde 2019 se reactivaron en las cortes. Hasta el día de hoy, la única opción que tengo es irme a casa de unos amigos, quizás por unos días, por unas semanas, no lo sé. Mis cosas no las puedo llevar definitivamente. Lo que voy a hacer, voy a tratar de meterlas en un storage por ahora. En medio del frío extremo y picos por COVID-19, activistas advierten de una crisis de vivienda y salud mental. Aquellos que tengan aplicaciones pendientes en el programa ERAP seguirán protegidos de ser desalojados temporalmente, mientras que para los caseros que han perdido ingresos por rentas, la extensión de la moratoria de desalojos era abusada por algunos inquilinos que no tenían repercusiones por no pagar. Todos tenemos diferentes situaciones, todos estamos en COVID, no nada más ellos. Todos tenemos problemas, no nada más los que deben renta. Más de 500,000 de inquilinos deben rentas atrasadas en Nueva York y se teme que con el fin de esta moratoria, esta misma cifra se sume a la crisis ya sin precedentes de desamparados que se vive en la ciudad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. México es el país más violento del continente para ejercer el periodismo. Hace unas horas asesinaron a otro periodista. Vamos a Tijuana, Baja California. Nuestro corresponsal Vicente Calderón con todos los detalles. El cuerpo del fotoperiodista quedó tirado en el suelo junto a su auto y frente a su casa en Tijuana. Fue poco después del mediodía de este lunes, cuando los vecinos escucharon los disparos que cegaron la vida de Margarito Martínez, quien se dedicaba a la cobertura de hechos policíacos desde hace más de una década. 3 casquillos percutidos fueron recogidos en la escena del crimen. Estamos trabajando ahorita en las diligencias que son inmediatas, que tiene que hacer la gente del Ministerio Público, está trabajando en las ciencias forenses. Fotoperiodista independiente, Martínez Esquivel colaboraba con diversos medios locales y se había ganado un lugar en el gremio de esta frontera. Es muy lamentable, la verdad que es muy triste, porque Margarito, pues, para mí, como yo lo conocí, era una persona muy dedicada, muy trabajador, siempre estaba pendiente, incluso... Bueno, yo que no me he dedicado tanto últimamente a lo policíaco, era como la referencia. Las inmediaciones de la calle 5 de Mayo, en esta colonia en el este de Tijuana, se llenaron de soldados y policías, pero no detuvieron a nadie. Consternados, los familiares declinaron hablar con los medios. Eso sí es algo que nos debe preocupar, primeramente como gremio, porque habría que esperar el porqué, que la Fiscalía determine por qué, si está en función de su trabajo. Este es el segundo profesional de los medios asesinado en México en el naciente 2022. Autoridades locales no han relacionado este homicidio con su labor profesional. No podemos descartar ninguna línea de investigación. Recientemente Margarito Martínez había sido incluido en el Sistema Estatal de Protección para Periodistas y estaba en proceso de ser incorporado al sistema federal cuando ocurrió su asesinato. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Continúan las malas noticias para el tenista serbio Novak Djokovic. Después de ser deportado de Australia, ahora el gobierno francés cambió sus normas sanitarias. Esto implica que el tenista no se vacuna, pues no lo van a dejar entrar a Francia y tampoco podría participar en el abierto de Roland Garros. Un verdadero desastre se vivió este fin de semana en Montevideo, la capital de Uruguay. Después de sufrir una intensa ola de calor, una tormenta eléctrica dejó caer un diluvio que inundó a la ciudad. El poder de la corriente arrastró decenas de vehículos que chocaron y flotaron a la deriva como si fuesen juguetes. Unas 17,000 familias se quedaron sin energía eléctrica. Al regresar de la pausa, más información. Regresa la tradición de las luminarias, jinetes y caballos en medio del fuego.
Impresionantes estas imágenes de los valientes jinetes que montan sus caballos y saltan a través de enormes hogueras. Como hace 5 siglos, el Festival de las Luminarias, como le llaman, volvió a celebrarse en San Bartolomé de Pinares, en España. El evento había sido suspendido por las restricciones de la pandemia. Este inusual festejo se realiza un día antes de la celebración de San Antonio Abad, patrón de los animales. Según la tradición, el humo y las llamas purifican al animal para el siguiente año. Contrario a lo que se hace en España, en México los animalitos son bendecidos para protegerlos del peligro, la desgracia. La tradición es que los dueños lleven a la iglesia a sus queridas mascotas para que sean rociados con agua bendita. La bendición incluye a perros, loros, gallos y toda clase de animalitos. Esta costumbre la llevaron al país azteca monjes franciscanos que recordaban también a San Antonio Abad, quien quedó huérfano de pequeño y vivió su vida como amigo y protector de los animales. Así llegamos al fin de cierre de edición. Gracias por su sintonía. Los esperamos una vez mañana. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.